Bien, ahora sigamos con la propagación como tal. Para ella vamos a usar esta aproximación de Brenner, que en particular está descrita como en forma de una convolución, donde lo que tenemos es la función u1, que es nuestro plano de entrada. Tenemos una función exponencial, que se conoce como función respuesta al impulso, y en la forma en que está escrita en esta integral, se conoce como la convolución entre u1 y la exponencial. Ahora hay una propiedad importante de la transforma de Fourier que me dice que la transforma de Fourier de una convolución es igual a el producto de la transformada de U1 por la transformada de la exponencial. Y esto entonces lo voy a aprovechar porque lo que quiere hacer la transformada del plano de entrada, hacer la transformada de la función de respuesta al impulso, que se conoce como función de transferencia. Las voy a multiplicar y luego voy a hacer una transforma inversa. La multiplico por este factor y entonces el resultado va a ser el campo a la entrada. Bien. Esta función entonces la hemos definido en esta línea. Se llama ProPTF. Vamos, los datos que aquí tengo ingresarles son el plano de entrada, la longitud de onda, la distancia de propagación y el muestreo. Definimos el número de onda, determinamos el tamaño del plano de entrada. Como vamos a construir aquí la función de transferencia, entonces determinamos el muestreo en el espacio de la transforma de Fourier, en el espacio de frecuencias. Hacemos el sistema coordenado en dicho espacio y luego hacemos el sistema coordenado bidimensional en el espacio de frecuencias. Construimos nuestra función de transferencia, ¿sí? Que recuerden que es la transforma de Fourier de la función respuesta al impulso. Aquí además ya le hemos multiplicado este factor, ¿sí? Luego hacemos la transforma de Fourier del plano de entrada. Entonces tenemos nuestro plano de entrada usando la librería FFT de NumPy. Entonces hacemos primero un procedimiento que debemos hacer, que es un FFT Shift. Luego hacemos la transforma de Fourier dos-dimensional. Hacemos un nuevo FFT Shift. Tenemos entonces la transforma de Fourier del plano de entrada. Luego multiplicamos esa transforma de Fourier del plano de entrada con la función de transferencia. Hacemos un nuevo FFT Shift. Luego hacemos la transforma de Fourier inversa dos-dimensional. Hacemos otro FFT Shift y lo que obtenemos entonces no es más que el campo a la distancia z. ¿Sí? Bien. Entonces en esta línea definimos la distancia que vamos a propagar. Escogido 100, recuerden que vamos a propagar entre 0.5 milímetros y 112.8 milímetros. Escogido 100 y uso la función ProPTF. Ahora es el cálculo y ya lo que viene aquí es simplemente graficar los resultados. Donde tengo aquí zoom, es con la variación que le hice a la función marco, puedo modificar el zoom de la imagen. Ahora hago un problema. Este sería el resultado de la propagación de la luz a través de ese elemento infractor, que es una rendija. ¿Sí? Hagamos por ejemplo un zoom para verlo algo más cerca. Bueno, esto que tengo aquí es la amplitud. Lo he graficado en una escala de colores que conoce como JET, para que podamos ver ahora algo importante. La fase, que va entre menos pi y pi, y la irradiancia, que es el módulo cuadrado de nuestro campo óptico. Así que esto es lo que realmente detectaría, por ejemplo, una cámara o lo que vería nuestro ojo. Bien, vamos a hacer un zoom, una ampliación dos veces, para que podamos, por ejemplo, aquí ver nuestro objeto con mayor claridad. Bien, ahora hay algo importante
para finalizar, para tener en cuenta, es el tamaño del plano de entrada. Ya habíamos visto que el tamaño del plano de entrada, entre otras cosas, nos define la distancia máxima a la que puedo propagar, ¿cierto? Sin incurrir en errores en el resultado, por las aproximaciones que existen. Pero además de eso, si ven el objeto que en este momento está centrado sobre la posición 0, lo que hace es dispersar la luz. Ya la luz ocupa un área mucho más grande. Yo debo de garantizarle un espacio para que esa luz aparezca. La cuestión es qué pasa si ya mi objeto no está aquí centrado en 0, si yo lo llevo a 1, lo llevo incluso a una esquina. ¿Qué va a pasar con esa luz? Va a actuar, los límites del recuadro van a actuar como si fuera una ventana. Podría pensar yo que estoy viendo a través de una ventana, y entonces cuando el objeto está aquí muy en el borde, la luz que se impacta por fuera de la ventana, simplemente yo no la vería. Vamos a contestar eso. Entonces, directamente por observación, ahora vemos un punto intermedio el objeto. Miremos qué pasa. Entonces, efectivamente, miren que antes estaba aquí el objeto de 0, ahora está sobre 1. ¿Sí? Entonces ya la luz difractada obviamente está centrada sobre 1. Fíjense que ya esta luz difractada está llegando al borde. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en todo el borde? ¿Qué ocurrirá? Para eso vamos a llevarlo al extremo y entonces en el recuadro el objeto difractor lo voy a poner al extremo. Miren que el objeto difractor va a estar ahora al extremo del recuadro. Y además de eso, vamos a llevar el recuadro también al extremo, lo más extremo que se pueda. Y volvamos a hacer la propagación. Miren que el objeto ya está en todo el extremo. Y miren lo que ocurre. ¿Sí? No funciona el recuadro como una ventana, sino que la luz, que supuestamente ya no podremos ver, si esto fuera una ventana, empieza a aparecer por el otro extremo. Y esto es debido básicamente a que la transforma de Fourier discreta, lo mismo la transforma de Fourier rápida, es una función periódica. Entonces tú puedes pensar que este recuadro se repite a la derecha y se repite a la izquierda. Pues cuando tienes un objeto que en el extremo y ves luz aquí, básicamente corresponde a la luz del recuadro que está a la izquierda, se está montando su resultado sobre el recuadro que nosotros estamos viendo. Sería equivalente si viéramos el recuadro de la derecha, pues veríamos la luz de nuestro objeto, de nuestro recuadro, la que no vemos en nuestro recuadro lo veríamos en el de la derecha. Entonces esto hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el tamaño de entrada en nuestro objeto infractor, para que no vayan a aparecer estas cosas y nos pueden llevar a conclusiones erróneas.